Esta tarde conversamos con el jefe delegacional de Gustavo Amadero, Víctor Hugo Lobo, respecto a la disminución de los delitos que ha ocurrido en esa delegación en un momento que, de acuerdo con los datos del último cuatrimestre, de enero a abril, van al alza en la mayoría de las delegaciones de la Ciudad de México. Y esta es la explicación que él da. Le pedimos al jefe delegacional en Gustavo Amadero, Víctor Hugo Lobo, que nos acompañara esta noche y pues platicar, Víctor Hugo, bienvenido, sobre qué están haciendo allá en Gustavo Amadero que ha permitido, pues de alguna manera, contrarrestar lo que estamos viviendo en otras zonas de la ciudad. Claro que sí, Héctor, muchas gracias por la invitación, un saludo a todo tu auditorio. Y efectivamente, afortunadamente las cosas se han venido dando de manera positiva para nuestra demarcación y los ciudadanos. Hemos entendido el fenómeno de la delincuencia y el fenómeno de la incidencia delictiva evidentemente desde sus causas, entender que es multifactorial, que tiene que ver con muchas razones que tenemos que atender desde su origen y por eso hemos implementado prácticamente 5 ejes, desde el tema del mejoramiento de la infraestructura urbana, del orden y del buen gobierno, por supuesto una estrategia policial con mucha coordinación, todo un tema de prevención y disuasión que garanticen que atendamos prácticamente y junto con el tema del trabajo social y del fortalecimiento del tejido social, atajar y atacar todos los puntos que generan violencia y la incidencia delictiva. Comentarte de manera muy puntual, Héctor, que prácticamente en todos estos puntos es una estrategia integral, tenemos muy claro desde los puntos donde se comete mayor incidencia delictiva. Yo te puedo decir que el éxito fundamental es la coordinación que tenemos. Todos los días realizamos una reunión de gabinete de seguridad, los 8 sectores, el cuerpo de gobierno delegacional, policía de bueno, a eso iba, y eso trabajamos. Porque es difícil de entender lo que está pasando cuando sabemos que la Ciudad de México es una de las pocas entidades donde sí hay policía única, donde hay mando único y los jefes delegacionales no tienen necesariamente autoridad directa sobre la policía. Claro, que lo dices de manera muy acertada, pero en Gustavo Amadero hemos entendido que el principal problema que preocupa a la capital es evidentemente y a la zona metropolitana y a las grandes urbes el tema de garantizar la paz, la integridad de los ciudadanos. Por eso en Gustavo Amadero y su jefe delegacional entiende muy claro que no puede desviar la atención del problema más importante de los ciudadanos. En Gustavo Amadero hemos asumido la consolidación y fortalecimiento de una estrategia policial. Te quiero decir que en Gustavo Amadero tenemos la policía delegacional, digamos, reconocida como tal, más importante. ¿Cómo? Además de los 8 sectores de la Secretaría de Seguridad Pública, hemos contratado 1,200 policías auxiliares que hacen una gran policía, poco más de 100 vehículos que permiten fortalecer. Eso lo paga directamente lo paga la delegación, el gobierno delegacional. Por eso cuando escuchamos que algún jefe delegacional se deslinda de decir que no le corresponde, que no le compete, que no hay atribuciones, pues evidentemente apenas está conociendo la ciudad y sus facultades. Por supuesto que es tarea de los delegados ayudar, si bien es una tarea fundamental de la Secretaría, nosotros tenemos muchos elementos para fortalecer el trabajo de prevención, sobre todo porque es para lo que nos eligieron los ciudadanos y estamos trabajando en ello y por supuesto que atender en estos temas que haya iluminación, que haya orden urbano, que haya recuperación de espacios públicos, que el gobierno ejerza perfectamente su autoridad. Te quiero decir, por ejemplo, en Gustavo Amadero no tenemos un solo giro negro, un solo antro, un solo table dance y cuando nos rodea la zona metropolitana, otras delegaciones, otros municipios, pues evidentemente cuando está lleno de giros negros y antros donde hay desorden y anarquía, pues evidentemente todo eso genera desorden y deterioro. Una delegación de 1.200.000 habitantes aproximadamente, es de las más grandes. La segunda más grande, más poblada de la ciudad, 1.200.000 habitantes. Veía aquí las cifras, homicidio doloso y robo a negocios son los únicos que han repuntado, pero el resto, robo a vehículos, secuestro, extorsión, robo con violencia, homicidio culposo y robo a casa habitación, entre otras, violación, son los que han bajado. Hemos reducido de manera importante y qué bueno que se menciona, hay 2 maneras evidentemente de estar revisando tanto las cifras como el tema de la percepción. La percepción ha mejorado, pero nada más importante como los números y evidentemente cuando los hacen organismos ciudadanos, organizaciones ciudadanas que detectan y observan estas cifras, pues es un asunto que tenemos que destacar, por supuesto profesional cifras de la Procuraduría y de organismos totalmente formales. Déjame preguntarte por el caso del policía asesinado a fines de mayo. Así es. Y al que se le rindió homenaje también por parte de la policía capitalina. Fueron días muy difíciles para la policía, en general para las policías mexicanas. De hecho, hubo 5 asesinados en Ecatepec, un asesinado en Álvaro Obregón, los que murieron en Nesa, en fin. Y
La excepción fue GAM, donde se hizo un fondo para pagarle a la familia más allá de las prestaciones de ley. Así es. ¿Qué Julio consistió? César Rojas Betanzos es un El policía oficial asesinado, sí. que perdió la vida enfrentando a unos delincuentes en Gabriel Hernández. Gustavo Madero, desde el inicio de nuestra gestión, anunciamos a la comunidad y a los oficiales que los funcionarios públicos de la delegación, todos los servidores públicos, creamos un fideicomiso en donde se creaba un fondo para garantizarles que enfrentaran a la delincuencia y que supieran que había todo un gobierno solidario con ellos. Se creó este fondo, se anunció desde un principio que iba a ser un apoyo para sus familias, para sus hijos, para sus padres de $1 millón. Quiero decirte que se anunció, la entrega es el próximo día martes a sus familias, ya se enlazó, ya prácticamente estamos listos para ello. Pero además el incentivar, el motivar, el premiar, acabamos de hacer una entrega la semana pasada. De reconocimientos. De reconocimientos. También es muy importante que los oficiales, que los servidores públicos que dan la vida por nosotros, sientan que son reconocidos, que son prácticamente honrados por todos nosotros, es muy importante. ¿Qué pasa cuando los policías son demandados también, que a veces tienen miedo de enfrentar a la delincuencia porque pues van a juzgados y se quedan desamparados? Asertivamente. Esa es la segunda preocupación que nos han reportado los oficiales. Dicen, lo primero es que perdamos la vida y que va a ser de nuestras familias, y lo segundo es que si enfrentamos a la delincuencia y de repente traen abogados o terminan siendo ellos los acusados, el gobierno delegacional ha creado un staff jurídico que los acompaña prácticamente en las puestas a disposición ante el Ministerio Público, les da continuidad en toda la carpeta de investigación para que ellos ejerzan su actividad, por supuesto, en estricto apego a la ley, pero sabiendo que hay todo un equipo de respaldo para ellos y sus familias. Nunca será suficiente, pero pues es positivo ver que bajen las cifras, por lo menos en un punto muy, muy concentrado. Pues ahí tiene usted las razones, las explicaciones que da Víctor Hugo Lobo, jefe delegacional de Gustavo Madero, por este descenso que ha habido en los primeros 4 meses del año en cifras de delitos de alto impacto. Muchísimas gracias, Víctor Hugo. Héctor, muchísimas gracias a ti y a todo tu auditorio. Un saludo.